Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los riñones. Esta clase pretende introducir y ordenar el contenido para que ustedes puedan comprender. Les recuerdo que deben completar con la bibliografía y el material subido al Classroom. El sistema renal, y digo sistema, porque no solo tiene la función de filtrar la sangre y producir orina, para excretar metabolitos y sustancias de desecho, sino que además ayuda a mantener la homeostasis del organismo, ayudando con el control del pH, secreta y metaboliza algunas hormonas, participa en la generación de vitamina D, mantiene el equilibrio hidroeléctrico y de volúmenes corporales, regula la presión arterial y hace gluconeogénesis. El aparato urinario lo podemos ordenar en una parte secretora, que es la que va a filtrar la sangre y producir orina, que es el riñón. Y en una vía de conducción o excretora, que van a llevar esa orina sin modificarla al exterior, y son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones se encuentran en el retroperitoneo, que es una región ubicada dentro de la cavidad abdominopelviana, cuyos límites y contenidos puedes encontrarlos en el Power y la bibliografía. Dentro de esta región se encuentra la fascia renal, que es una envoltura de tejido conectivo que compartimentaliza la zona envolviendo al riñón, la glándula suprarrenal y la cápsula adiposa. Esta fascia genera la celda renal, que presenta una lámina anterior, que está reforzada por las fascias de coalescencia del peritoneo parietal posterior, y una lámina posterior, que es más gruesa y resistente. Estas láminas hacia superior se unen y fijan en la cara inferior del diafragma, forman un tabique que separa el riñón de la glándula suprarrenal y hacia inferior permanecen independientes, unidas permitiendo el pasaje del uréter. Ambas láminas se prolongan hacia adelante de la aorta, la vena cava y por detrás, lo cual nos demarca un espacio perirrenal y el pararrenal o retrorrenal. Ambos contienen, como se puede observar, tejido adiposo. En esta imagen vemos un corte horizontal a nivel de la celda renal, donde vemos la cápsula fibrosa del riñón, que mide 1 milímetro de espesor, es fuerte y poco elástica. Está adherida al parénquima, pero puede separarse. Esta penetra en el hilo renal. Por fuera se observa en blanco la fascia renal con ambas hojas, una anterior y una posterior. Observen cómo se prolonga hacia adelante y por detrás y envuelve los vasos, aorta abdominal y vena cava inferior, y toda la cápsula adiposa, que lo que hace es proteger todas estas estructuras de gran importancia para la vida. Una vez que ya nos situamos espacialmente, podemos hablar de los riñones propiamente dichos. Son un órgano par, macizo, simétrico, con forma de haba. Pesa aproximadamente unos 10 gramos y mide unos 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 8 centímetros de ancho y unos 3 a 5 de espesor. Ambos son similares, lo único que el derecho está más descendido que el izquierdo, entre media y una vértebra aproximadamente. Por lo tanto, el derecho lo podemos situar a nivel o proyectarlo a nivel de la dorsal 12ª y la lumbar 3, y el izquierdo de D11 a L2. Presentan un polo superior, uno inferior, una convexidad lateral y una concavidad medial donde se ubica el ilio, con el pedículo renal. En las imágenes lo que vemos es el mismo riñón, es un riñón derecho, que en A lo vemos de frente y en B lo vemos por detrás. Por lo tanto, de anterior a posterior, el pedículo renal está formado por
la vena renal, que es lo más anterior, la arteria renal en el medio, y la pelvis renal con la salida del uréter, que es lo más posterior del pedículo. Para poder comprender la configuración interna del riñón, que se divide en corteza y médula, debemos hablar un poco de la histología y del concepto de nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón. Está formada por el corpúsculo o glomérulo renal y un sistema de túbulos. Ambos riñones, entre los dos, tienen aproximadamente unos 2 millones de nefronas, que según el largo y profundidad de que los túbulos se adentran a la médula, pueden ser nefronas corticales, cuando los túbulos no se adentran demasiado en la médula, yuxtamedulares, cuando se adentran en la profundidad de la médula, y van a ser estas nefronas las que van a ser la encargada de concentrar abundantemente la orina, o intermedias. El glomérulo es un ovillo de capilares rodeado por una cápsula epitelial, la cápsula de Bowman. La sangre entra al glomérulo por el polo vascular, donde irriga la arteriola aferente. Se forma el ovillo capilar, donde se filtra la sangre, y la sangre luego es drenada por la arteriola eferente. El plasma filtrado ingresa a través del polo urinífero hacia el túbulo contorneado proximal, va hacia el asa descendente gruesa de Henle, luego a la descendente delgada, ascendente delgada, ascendente gruesa, va al túbulo contorneado distal, sigue por el túbulo colector, que desemboca en un conducto papilar, y de ahí a la papila renal. Sabiendo esto, podemos ver la configuración interna del riñón. Lo que vemos aquí es un corte longitudinal del riñón derecho y vemos la vista anterior del corte. Nos podemos dar cuenta porque estamos viendo en primer plano la pelvis renal y el uréter, que son justamente lo más posterior del pedículo. Se observa el seno renal, que es una depresión ovoidal del parénquima donde se ubica el hilo renal. El riñón presenta una cápsula fibrosa de 1 milímetro de espesor, fuerte y poco elástica, adherente, pero que se puede retirar en forma sencilla. Esta rodea completamente el órgano y penetra en el ilio imaginándose. El parénquima renal se divide en corteza y médula. La corteza, de unos 6 a 10 milímetros, se compone del laberinto cortical, que están formados por los corpúsculos renales y túbulos contorneados, y rayos o radios medulares, en forma de estrías, que básicamente es la médula adentrándose hacia la corteza y el seno renal. La médula, separada por las columnas renales, contiene 6 a 20 pirámides, también conocidas en las bibliografías más antiguas como pirámides de Malpighi. Ahora las conocemos como pirámides renales, que tienen forma cónica, cuya base se orienta hacia la corteza y el vértice hacia el seno renal, protuyendo en una papila, que es el lugar donde desembocan los túbulos colectores. En la macro, la papila desemboca en un cáliz menor, que son entre 3 a 5 cálices menores. Estos drenan en un cáliz mayor. Hay aproximadamente unos 2 a 5 cálices mayores. Estos desembocan en la pelvis renal, que tiene forma de embudo, y termina en un cuello que marca la unión pielo-ureteral, y a partir de ella se continúa con el uréter. En cuanto a la irrigación del riñón, tenemos que separarla en varias. La irrigación nutricia está dada por las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal. Estas arterias renales le darán la sangre oxigenada, que mantendrán vivo al parénquima. En cuanto a la irrigación funcional, estuvimos hablando hace un ratito de eso. Está dada por las arteriolas aferentes,
que son ramas de la arteria renal, que al adentrarse en el parénquima renal se van a ir dividiendo en interlobulares, arciformes, interlobulillares, hasta llegar a la arteriola aferente. El drenaje venoso está dado por las venas renales, que llevan la sangre carboxigenada a la vena cava inferior. La inervación está dada por ganglios aórticos renales y nervios tributarios provenientes del plexo celíaco y nervios esplácnicos que tienen componentes simpáticos y parasimpáticos. Los parasimpáticos están dados por el décimo craneal o vago o neumogástrico, que forman plexos alrededor de la arteria renal. Para terminar, vamos a hablar un poco de las relaciones que tienen los riñones en la cavidad abdominopelviana. En el polo superior, ambos riñones tienen relación con la glándula suprarrenal, hacia arriba, y con los pulmones. Además, tienen relación con el músculo psoas-ilíaco o iliosoas, con el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. El riñón derecho, pensemos, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es el hígado y la flexura cólica derecha. Además, del lado derecho tenemos el duodeno, y está relacionada con la segunda porción. Además, vamos a tener un tercio del diafragma y la 11ª costilla. Y hacia atrás, el nervio iliohipogástrico. En cuanto al riñón izquierdo, lo primero que tenemos que pensar es en el vaso y la flexura cólica izquierda. Además, tenemos los 2/3 restantes del diafragma y la 12ª costilla con el nervio ilioinguinal por detrás. Esto sería todo. Pueden consultar las dudas sobre esta clase en el tablón o a través del mail. Les dejo la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias.